Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Eh, Me llamo Ramsés Javier Rodríguez, soy de Ingeniería Electrónica y soy de séptimo semestre de la materia de optoelectrónica. Hoy les voy a hablar sobre la práctica número 1, ya determinada por el maestro correspondiente de la materia, en el cual vamos a tener un circuito, una hoja de trabajo en Multisim. En mi caso es Multisim 14.0, en donde tenemos varios circuitos con una fuente variable de 0 a 8 volts, donde tenemos una resistencia de 220 ohms y un LED azul con unos determinados multímetros, en el cual va a determinar la tensión de entrada y salida del voltaje, la resistencia y la entrada y salida del LED azul. Como podemos ver, tenemos una pequeña diferencia a la hora de notar el cambio entre una y otra, cómo va aumentando la tensión y la intensidad conforme se va subiendo, pues, el voltaje en cada uno de los respectivos circuitos. Para verlo de una mejor forma, les mostraré el PDF con el cual trabajé esta práctica. Podemos notar que en nuestra hoja de trabajo, conforme va aumentando el voltaje en nuestras fuentes variables, el comportamiento de amperímetro, en el amperaje y el voltaje que entra entre respectivos LEDs va aumentando considerablemente. Claro que en el voltaje no supera los 4 volts correspondiente a los voltajes variables. Una vez teniendo estos datos, hacemos una tabla donde determinamos el voltaje que entra, que no excede los 4 volts, y la intensidad de miliamperios que llega a los 20.67, y respectivamente esto tenemos una tensión que aumenta en la intensidad como respectivamente se ve en la gráfica. Respectivamente, en otra nueva hoja de trabajo tenemos el mismo circuito, la diferencia que el LED rojo va cambiando porque las propiedades del LED rojo y azul no son las mismas en voltaje y resistencia. Quizás es el mismo procedimiento y hacemos la misma tabla, pero la diferencia que tenemos en esta es que el voltaje no excede los 2 volts y se queda entre 1.843 y la intensidad de miliamperios aumenta en este tipo de LED. Eso quiere decir que tiene una mayor resistencia al voltaje. Pero la caída de tensión que pasa a partir de los 23 se aparece como una caída y vuelve a subir hacia 27.28. Entonces, sí hay una diferencia considerable entre uno y otro. Algo que noté en el LED infrarrojo es que en la hoja de trabajo no podía poner todas las fuentes variables como lo hice en el LED azul y en el rojo. Entonces lo que hice fue utilizar el mismo circuito, tomar capturas y cambiando los voltajes para ver cómo va cambiando su comportamiento conforme aumenta la tensión. Y el mismo procedimiento, y realmente en el LED infrarrojo no cambia mucho a la hora de compararlo con el LED rojo. Tienen mucha similitud, la diferencia que en intensidades, en miliamperios, tiene una pequeña variación en milésimas, pero el comportamiento viene siendo el mismo. Pasando a la parte 2, donde ya utilizamos un transistor 2N2222, pues aquí simplemente tenemos que calcular la curva que se caracteriza en este circuito para poder calcular la polarización del LED en un modo de pulso específico, el cual va a ser un pulsado cuadrado, una onda cuadrada. Una vez determinados los datos del voltaje de intensidad B, el RC y el RB, pasamos a calcularlo en el multisim, donde tenemos una fuente de tensión de 9 volts con una resistencia 1 de 328.5 ohms y un trazado de curvas con una frecuencia de 100 Hz y una amplitud de 6. Y como podemos ver aquí en el Tektronix, que es el osciloscopio en mi punto de vista que me gusta más usarlo, pues tenemos que la onda cuadrada, conforme la frecuencia y el ciclo, pues aquí como se ve en el canal 1, el comportamiento de esta
en frecuencia va de los 1.0 kilohertz y aunque no lo pidieron, también pues automáticamente te da muchos datos como el valor pico pico, entre otros. Y en este pues simplemente es comprobar cómo se comporta la onda cuadrada conforme los datos ya calculados anteriormente. Por mi parte, este sería todo. Muchas gracias.